qué es la poesía, también, digamos, como un fenómeno histórico, como un fenómeno, digamos, social o como una expresión artística y cómo podríamos, digamos, entenderla dentro de esta propia expresión o esta propia configuración de la poesía como, digamos, expresión humana. Lo que nos va a decir entonces Eduardo Nicol en el texto de Formas de Hablar Sublime, en el fragmento de la experiencia poética, la metamorfosis de lo real, Eduardo Nicol nos va a presentar entonces o a definir que la poesía es metamorfosis y que la poesía parte de una realidad, dice, porque sin esta no hay verbo y produce de la misma una versión transfigurada pero inteligible. Se encuentra pues en un punto medio entre lo literal y lo incomprensible. Lo literal es prosaico, lo incomprensible no es comunicable. Dice, la punta de extrañeza que causa el decir poético es parte del efecto estético. Nunca un poema dice lo esperado. Lo que nos está entonces queriendo decir Nicol con esto es que, bueno, la poesía, en cuanto, bueno, así sea una expresión de la metamorfosis, como una expresión del cambio, como un proceso, como una generación, parte de una, digamos, de una realidad, pero esta realidad es la que está, digamos, desarrollada en el decir mismo. Toda poesía o toda poética empieza entonces a partir de un lenguaje, a partir de una serie de códigos que ya, digamos, que están estructurados social y culturalmente y que, digamos, que parte de ese lenguaje común como lo real, pero a partir de ese mismo momento se empieza a generar entonces una metamorfosis a partir del desarrollo de las metáforas que permiten entonces que la realidad se exprese o se manifieste de maneras diversas o de maneras, digamos, alternas a lo que habíamos considerado, digamos, en un primer momento. Lo que nos advierte entonces Nicol en este punto, es importante señalarlo, es que entonces digamos que la poesía se encuentra también en esta relación en lo que él llama lo literal y lo incomprensible, ¿cierto? Cuando nos dice que lo literal es prosaico, se refiere entonces a que digamos que todo acercamiento al análisis o a la comprensión de la poesía o de la historia de la poesía tiene que ver entonces con este nivel, digamos, de lo mundano, de lo prosaico, de lo cotidiano, en donde aparece, digamos, el poeta y esta figura del poeta en toda su expresión de patos, es decir, en toda su expresión patética, en cuanto, digamos, que el poeta se presenta como este ser de, digamos, de los sentidos o de estos sentimientos exaltados, de ahí pues el término de patos, de la patología, se presenta con estos sentimientos exaltados y entonces esa configuración o esa expresión poética siempre se presenta de manera prosaica, ¿cierto? Se presenta de manera mundana, se presenta de manera, digamos, sí, cotidiana, como, digamos, en su dimensión más humana. Y finalmente, entonces, esta parte, digamos, sublime de la poesía, que es lo que llamaría entonces Nicol como lo incomprensible, que no es comunicable, tiene que ver entonces con ese elemento fugaz, con ese elemento que se fuga, que se escapa de la poesía, se podría decir, digamos, que es este elemento poético, precisamente el que se fuga, en donde, porque surge a partir, digamos, de la propia experiencia, la propia experiencia estética de lo sublime ante lo real o ante la obra de arte, y entonces esa experiencia no se puede transmitir, es una experiencia que es incomprensible y que al mismo tiempo es incomunicable. Entonces, bueno, esa advertencia, digamos, para el pensamiento de la poesía es importante porque entonces sabemos que todo acercamiento que hacemos a la historia o a la pregunta por la poesía nos remite entonces a un acercarnos prosaico, mundano, cotidiano, pero que este propio elemento poético es incomunicable, es intransferible bueno, que queda abierta precisamente como a la pregunta de qué es la poesía, qué es a lo que pretendemos entonces llegar. Bueno, es importante entonces considerar en un segundo momento esta pregunta de para qué una historia de la poesía. Si en un primer momento nos preguntábamos qué es la poesía y decíamos entonces que la poesía es aquello que cuando nos preguntamos por ella se presenta, digamos, de una manera prosaica y una manera mundana y que precisamente lo poético es incomunicable y que se fuga.
lo que tendríamos que preguntarnos entonces es el para qué una historia de la poesía, cuál sería el objetivo, qué es lo que se quiere buscar con ella. Y en este sentido, tendríamos que acercarnos entonces a este texto de María Zambrano, de Filosofía y Poesía, ese primer fragmento que se llama Pensamiento y Poesía, donde ella aparece entonces, digamos, respondernos a esta pregunta de para qué una historia de la poesía y qué pasa, digamos, en el momento en el que se genera esta propia pregunta. Lo que Zambrano nos va a decir es que, pero no hay otro motivo más decisivo de que no podamos abandonar el tema, y es que hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. Es decir, no se encuentra el hombre entero en la filosofía, no se encuentra la totalidad del humano en la poesía. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía, al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo, por gracia. La filosofía busca, requerimiento guiado por un método. Entonces, bueno, frente a este posicionamiento de para qué una historia de la poesía, lo que nos diría entonces María Zambrano es que tanto el pensamiento como la poesía hasta el día de hoy, o digamos en su expresión, se nos hace insuficiente, ¿cierto? Es la poesía entonces, digamos que en ese sentido tendría que buscar nuevos horizontes, digamos, de comprensión, nuevos horizontes de problematización, donde se puedan gestar, digamos, otras formas alternativas u otros diálogos dentro de la misma creación o dentro de la misma pregunta por la poesía. Toda pregunta por la poesía tiene entonces ya una división, ¿cierto? Pasar del poema a la pregunta por la poesía es pasar, digamos, del campo de la creación, del campo del logos poético que crea, al campo del logos teórico, que es el que trata de comprender y es el que trata de razonar. Ya nos advertía entonces Nicole que esta pregunta nos aproxima entonces a lo prosaico y que finalmente, digamos que esto incomprensible, esta sustancia, esta esencia de la poesía es incomunicable. Pero aún así, esta pregunta entonces para que una historia de la poesía nos habla entonces también de esta inconformidad, de esta insuficiencia frente pues, a las propias preguntas, frente a las búsquedas esenciales. Y entonces es a partir de esta relación, de esta generación, digamos, de interacción que se da entre el logos poético y el logos teórico, donde esa pregunta cobra, digamos, un razonamiento o cobra, digamos, ya una intención y tiene que ver entonces con precisamente probar los límites, gestar nuevos campos, determinar, digamos, diferentes conceptos, requiriendo también o teniendo en cuenta, digamos, esta subjetividad a la que nos enfrenta o lo que nos ofrece el poema, y al mismo tiempo esta noción de la universalidad o la propia historia que nos permite pensar, digamos, ya desde un campo de la historia de la poesía como tal.